Buen día tengan todos ustedes. Nos estamos reuniendo nuevamente para compartirles un tema, aunque siempre decimos que es interesante, la verdad es que sí lo es, dependiendo de el cómo lo veamos. Pero la idea siempre es fundamental en estos temas que les compartimos. Por lo tanto, el tema que nos ocupa hoy se llama Escándalos en la Iglesia. Y es un tema recurrente en nuestros diálogos, en nuestras reuniones. A veces los comentarios nos dejan así como que intrigados o decepcionados o nos quitan el sueño. Y entonces por eso dice aquí en la introducción, cuando en reuniones de grupo, personas o dentro de la misma Iglesia Católica, hacemos críticas humanas. Es decir, pensamos o soñamos con una iglesia perfecta que se ajuste a nuestra conveniencia o nuestro modo de pensar. Cuando leemos la Sagrada Escritura, el Catecismo o algún otro documento eclesial, nos percatamos de que la iglesia en la que militamos la conforman más pecadores que personas buenas. Y si yo soy un malandro pecador, ¿cómo es que exijo una iglesia simpática con alas y aureolas de santidad? Esto es, la Iglesia Católica es pecadora, pero necesitada de salvación, y no mejorará si yo mismo no me convierto a Cristo Jesús y a ella, o sea, a la Iglesia, y acompañado de una vida sana en obediencia a Cristo Jesús y a su proyecto. Y también si no vivo como un buen cristiano. Bueno, pues veamos el tema. Esto ha sido la introducción. Y entonces, el tema que decíamos que nos ocupa es escándalos en la iglesia. Cuando leemos la Sagrada Escritura, sobre todo en Romanos 3:23, nos va a decir que todos somos pecadores. Y dice así: no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Cuando vemos esto, bueno, nos nace, descubrimos que esto es realmente una verdad que no quisiéramos que fuera de otra manera, pero la verdad es que sí es, todos somos pecadores. Pero cuando decimos todos, debemos de tener cuidado, porque Jesucristo no tuvo pecado. Así nos lo dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, del 1 al 6. Y también encontramos que María es virgen, es sin mancha, así lo decimos en el Ave María. Y entonces podríamos decir que entonces ya no todos, sino ya menos dos. Cuando vemos también la carta a los Hebreos, también descubrimos que la iglesia está guiada por hombres humanos y si son humanos, entonces pues es obvio que también son pecadores. Dice así: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces ya de ahí concluimos o comprendemos o entendemos que quienes dirigen la iglesia son personas humanas y pecadoras. No así la iglesia es santa porque la fundó el Santo de los Santos, Jesucristo. Pero en la práctica, quienes la gobiernan humanamente en la tierra son pecadores. Y bueno, entonces eso ya nos da una idea más mayor.
Cuando leemos San Lucas 15:7, nos va a decir también que sí, somos pecadores, pero llamados a la conversión. Es decir, tenemos una vocación de volvernos a Dios para contemplar cara a cara a Dios. Y esto es lo interesante. Lo importante ahora ya no es que seamos pecadores, pues ya nos contaminamos con el pecado, sino lo importante ahora es que estamos llamados a la conversión. Y entonces tenemos en el mismo capítulo 15, a partir del verso 11, la parábola del hijo pródigo, y donde descubrimos que el hijo del hacendado se pone rebelde, exige lo que supuestamente le corresponde y se va a derrocharlo en el mundo. Pero llega un momento en que todo se le termina, hace una reflexión, o muchas, y decide que lo mejor y más correcto es volver a la casa del Padre. Y entonces eso nos da una idea, el mismo Jesús nos los describe para invitarnos a una conversión, a una vuelta a Dios. Y entonces dice que cada vez que uno se convierte, que un pecador se convierte, hasta fiesta hay en el cielo. Cuando pasamos a San Juan en el capítulo 8, verso 7, también nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir que en otro ejemplo que nos pone de la mujer adúltera, también cómo la encuentran en adulterio y la quieren apedrear los judíos. Y entonces, pues dice en el verso 7, como ellos insistían en preguntar, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los más viejos hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no vuelvas a pecar. Entonces, encontramos de reflexión mucho, pero no vamos a profundizar tampoco tanto, sino solo recordar que nadie puede juzgar o criticar a alguien porque tenemos cola que nos pisen. Y entonces debemos de procurar mantenernos, pues digamos que en silencio. Ya en el capítulo 7 de San Mateo, 7:1 nos dirá que no juzguemos, que no critiquemos, porque con esa vara que midamos seremos medidos. Entonces aquí lo importante es que nos damos cuenta que la iglesia que Jesús fundó tiene pecadores. Cuando pasamos al capítulo 14 de San Marcos, encontramos ahí la traición de Judas. Y esto, pues uno se queda pensando, ¿cómo? Dentro del grupo de los apóstoles también hay escándalos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces debemos de estar, pues más bien despiertos y debemos estar atentos, porque cualquiera de nosotros en el momento menos esperado también podemos ser como Judas, traidores. Y entonces nos dice, entonces Jesús mandó a dos de su 14:43. Entonces Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes de los judíos. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso,
ese es, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Fíjense, dentro de los 12 apóstoles que Jesús eligió, también le salió un traidor. Es decir, dentro del grupo de los apóstoles también hubo escándalos. Entonces eso no nos debe de sorprender. A Pedro, en San Mateo 16:22, también va a notarse como un escándalo. Y fíjense, eso le pasa a Pedro, el que iba a guiar la iglesia, también tuvo sus resbalones. Entonces, no debiéramos de ponernos así como que tan exigentes en cuanto a que queramos ver una iglesia simpática y con alas. Entonces, vamos a leer qué dice Mateo 16, 22, 23. Y dice, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Fíjense, a Pedro le pasó. Entonces Jesús le dice, tú estás pensando como humano. Entonces, cuando nosotros hacemos críticas a la iglesia, estamos pensando como seres humanos, no como piensa Dios. Y entonces, a Pedrito también le llamó Satanás. Apártate, Satanás. Eso significa entonces que cuando hacemos una mala crítica, pues también nos van a decir, apártate, Satanás. En Marcos, regresando a San Marcos, en el 14, pero ahora en el verso 50, vamos a encontrar que dice, y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Entonces, Jesús tenía entre 2, 3, 4 grupos. ¿Quiénes eran? Eran los 12, primer grupo. Segundo grupo, el de los 72. Y esos también se consideran o los consideraban discípulos. Bueno, pues dentro de ese grupo, muchos lo abandonaron y huyeron. ¿Por qué? Porque no querían sufrir las consecuencias del seguimiento a Jesús. Y entonces huyeron. Bueno, pues los podríamos considerar como los protestantes o gente que se queda sin Dios o gente que dice que se vuelve atea después de haber sido bautizada. Bueno, pues entonces abandonaron la fe, abandonaron a Jesús y huyeron de las exigencias. Entonces, como veremos, en San Marcos 14, 66, más adelantito entonces va a suceder lo siguiente. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo, ¿tú también andabas con Jesús de Nazaret? Él lo negó. Y fíjense lo que dijo, no lo conozco ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal. O sea, otra vez Pedro vuelve a equivocarse. Sin darse cuenta, en sus actitudes, en su expresión, niega a Jesús. Y entonces está en la Biblia, es un escándalo más. Y no vamos a mirar todos los escándalos, porque son muchísimos. Si leemos con atención, encontramos escándalos hasta en el Apocalipsis. Entonces, pongamos atención, miremos cómo, si nos dejamos influenciar por nuestras razones humanas, también podemos equivocarnos. Nos pasamos ahora a San Juan 6:52. Y aquí en San Juan también nos va a decir lo mismo. Jesús, cuando les habla del pan de vida, que Él se va a convertir en pan de vida en su cuerpo y en su sangre, también se le ponen difíciles los judíos. Y dice así en el 52, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puedes darnos a comer carne? Vean cómo los judíos, ahora ya no son los judíos,
ahora digamos son los protestantes. ¿Cómo es posible que Jesucristo se encuentre en una simple hostia, en un pedazo de pan? Eso no es cierto. Y Jesús les contesta: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y sigue diciendo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces veamos que nosotros, sin darnos cuenta, también a veces murmuramos. ¿Qué tanto vas a hacer a la iglesia o los que comulgan? Es decir, quisiéramos que los que se acercan a Dios tuvieran alas. Pues no es cierto. Recuerden que somos pecadores y nos acercamos a Dios porque consideramos necesitar de Dios. Cuando no vamos a la iglesia, pues significa simplemente que nosotros no necesitamos de Dios y entonces nos estamos comportando como murmuradores. En 1 Corintios 5:1 también nos muestra otra acción, otro escándalo dentro de la iglesia. De hecho, se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra y ustedes se sienten orgullosos. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. ¿Sí? Fíjense bien, en el verso 4 dice: reunidos ustedes y mi espíritu, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Jesús, y con su poder, entreguen ese hombre a Satanás, que vengan sobre él desgracias, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Entonces vean que San Pablo tiene que actuar de una manera drástica y excomulgarlo y dice: y entréguenlo a Satanás para que reciba su castigo, pero también ruega por su espíritu. Entonces es interesante que descubrir que los pecados más graves los cometemos los católicos. Imagínense un hijo que se acueste con su madrastra, es algo que está fuera de las normas de la moral cristiana. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, del 1 al 10, también encontramos otro asunto grave. Hay un fraude entre Ananías y Safira, y dice así: otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Safira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? ¿Te has guardado una parte del dinero? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Fíjense qué le pasó a Ananías. Se quiso poner muy generoso, cediendo los derechos o el producto de la venta de su terreno, y cuando vio el dinero en sus manos, pues le entró la codicia y dijo: pues es mucho, mejor entrego nada más una parte y la otra me la quedo. Y ya ven un escándalo que les costó tanto a él como a su mujer la muerte. Vemos en el verso 10 también cómo al instante Safira se desplomó a sus pies y murió, porque Pedro le preguntó: a ver, ¿qué cosa has hecho? ¿Es cierto esto? Y dijo: sí. Entonces también nos has querido engañar. Y notamos también el poder que tiene Pedro, o los presbíteros o los sacerdotes, el poder que tienen concedido por Dios. Y luego tenemos otro asunto ahí mismo, en el mismo libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 19. Entonces, a partir del verso 23 y 27. Entonces, ahí es cuestión de negocios y de utilidades, y también es un escándalo que se da por culpa de la iglesia.
Y dice así: fue en este tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. El camino se le llamaba antes a la iglesia, antes de llamarse católica y antes de llamarse cristiana. La gente distinguía a la iglesia, a la naciente iglesia, como el camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas del templo de Artemisa y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre el peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar: grande es la Artemisa de los Efesios. El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los dos macedonios compañeros de viaje de Pablo. Vean ustedes cómo entonces realmente los escándalos siempre han estado a la orden del día en la iglesia. Por gente que no razona, por gente que no conoce de Dios, que no conoce de la iglesia, que no conoce cuál es el caminar del proyecto de Dios, y entonces se cometen muchas injusticias. Y bueno, cuando leemos en Lucas 17:1, entonces también nos va a decir que debemos de tener cuidado. Dice Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. O sea, ¿los escándalos se van a acabar? No, pero pobre de aquel que los provoque, porque no solo se desprestigia la iglesia, no solo se desprestigia la doctrina, no solo se desprestigia la persona, sino también se desprestigia la persona de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo. Entonces son pecados gravísimos que a veces, por nuestra facilidad en no detener la lengua, cometemos. Entonces, ¿qué dice Jesús? Es imposible que no haya escándalos. Luego encontramos en San Mateo 8, 23, 26 lo siguiente. Fíjense bien, estamos hablando de los escándalos. Y entonces vamos a ver qué dice 8, 23, 26. Dice entonces: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Y dirán ustedes: bueno, ¿y qué tiene que ver con el tema? No, pues bastante mucho. Significa que los escándalos de la iglesia están a la orden del día. Pero ¿qué dice Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles? No se alarmen, no tengan miedo. No tengan miedo. Significa entonces que debemos de tener puesta nuestra fe y confianza en Jesús y en la iglesia que Él fundó. Porque si leemos más adelantito,
no, más adelantito nos vamos a dar cuenta que Jesús es el que va a llevar a la iglesia del otro lado. Es el que va a llevar a la iglesia al final de los tiempos. Entonces no nos desesperemos. No perdamos los estribos ni la calma. Entonces vemos que esas tormentas violentas se desatan en la iglesia. Pero eso no significa que nosotros perdamos la calma. Bien, pasémonos ahora, ya para casi finalizar, 1 Corintios 12 y siguientes. ¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, pues vamos a encontrar que el cuerpo está compuesto por muchos miembros. Dice así: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie: no soy mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga: ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Así es, entonces Dios ha dispuesto que cada miembro tenga su propia función en el cuerpo. Y si comprendemos eso, notamos que si un miembro de nuestro cuerpo se enferma, todo el cuerpo lo resiente, todo el cuerpo se enferma. Y entonces, si no se enferma uno, se enferma otro. Así también en la iglesia. Si no es un sacerdote, es un católico, si no el papa, si no un cardenal, si no un miembro de algún grupo apostólico o de un coro. Entonces eso se llama pecado social. Cuando alguien comete un pecado, el cuerpo, que es la iglesia, lo resiente. Entonces eso se llama pecado social. Tú piensas: nadie me ve y no afecta. No, pues como ves, sí afecta. Es tanto parecido como si tienes una palangana con agua y está estática, estable, y le sueltas algún objeto o la mueves con el dedo, te das cuenta, se hace olas y toda el agua se revuelve. ¿Sí? Lo vemos a través de las olas que le van a surgir. Entonces sí afecta. Por eso entonces, como católicos, debemos de ser conscientes, debemos de ser sencillos, humildes y sobre todo abstenernos de lanzar críticas, porque lejos de ayudar, desayudamos. Ya para terminar, para concluir, vayámonos a San Mateo 9:12. Y entonces en esta cita nos va a decir Jesús qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Y entonces dice así: desde el verso 10. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios: me gusta la misericordia más que las ofrendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, aquí concluimos con una enseñanza grande, porque entonces nos damos cuenta
que cuando vamos a la misa, nos acercamos a comulgar, pues muchos llevamos pecados en la conciencia y sin en cambio nos acercamos a sentarnos a la mesa con Jesús. Otros que nos están mirando, nos ponemos a criticar, ¿sí? Y nos damos cuenta y decimos, pues fulano, sultano, ¿quién lo conoce? Yo lo conozco, y cómo era, y ya está sentado ahí en la mesa. Entonces vemos que Jesús dice, a ver, tranquilos, no se pongan nerviosos. Dice, no es la gente sana que necesita el médico. Y dice entonces, vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia, más que las ofrendas. Me gusta la misericordia. ¿Qué significa tener misericordia? Pues por lo menos significa que dejemos de hacer comentarios mal dirigidos hacia las personas, mal encausados. Que aprendemos a ser cautos en nuestro pensar y en nuestro hablar, porque eso nos llevaría a volvernos como los fariseos. ¿Han visto los protestantes cómo nos critican? Bueno, pues imagínense, cuando nosotros queremos ver una iglesia simpática, sin pecadores, sino puros santos, pues eso no es que sea imposible, pero sería bueno que cada uno haga conciencia y piense cómo está desarrollando su papel dentro de la iglesia como miembro. Y ojalá y esto les ayude o nos ayude a todos y vayamos ayudando a crecer este edificio espiritual de Dios. Cada uno con su yo, cada uno con su puedo y cada uno con mi quiero. Así que bueno, pues este ha sido el tema. Esperamos que les ayude. No olviden cualquier comentario en la bandeja de comentarios, a lo mejor un me gusta, compartir, hagan comentarios sanos, ya saben que lo pueden bajar, lo pueden ver las veces que sean, es gratis, denle la manita para arriba, es decir, cópienlo, denle pausa, hagan lo que gusten, siempre para bien. Alabado sea Jesús. Bueno, me despido de todos ustedes en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.